Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre, te glorificamos, te bendecimos, te alabamos, Señor. Hoy queremos ofrecerte lo mejor de nosotros, porque queremos alegrarte, queremos agradecerte, queremos adorarte en este tiempo. Permite, Señor, que podamos tener las condiciones necesarias y podamos concentrarnos en este tiempo para ofrecerte lo mejor de cada uno. Habla nuestras vidas, Señor. Consuélanos, bendícenos, fortalécenos, dirígenos, auxílianos, Señor. Pedimos, Señor, por cada persona que va a ver este tiempo y háblales a través de todo lo que nosotros aquí hagamos. Pedimos por nuestros enfermos. Agradecemos las recuperaciones que algunos están teniendo, las mejorías que podemos ver en Antonio, en Isolina, pero pedimos también, Señor, por otros, como nuestra hermana Mindalia, nuestra hermana Lupe, su hija Pina. Pedimos, Señor, para que tú proveas a las necesidades de cada quien, particularmente aquellos enfermos, que pase tu mano sanadora en sus cuerpos y los restaure para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos, Señor, pues, que te manifiestes a nosotros en este tiempo y en Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. La palabra de Dios dice así en Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado cosas de engaño. Él recibirá bendiciones de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alza, oh puerta, nuestra cabeza, alzaos vosotros, puerta eterna. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puerta, nuestra cabeza, alzaos vosotros, puerta eterna. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. Amén. Oh
de Dios dice así en Primera de Reyes, capítulo 17, de 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogió 2 leñas para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, vea como te he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho a Elías. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora entramos en tu santa presencia, Señor, dándote gracias por este día. Te rogamos, Padre, que en esta hora tú bendiga tu santa palabra y al pastor en la exposición de tu palabra en esta hora. Te ruego que tú nos bendigas, Señor, en estos momentos difíciles en los cuales estamos pasando. Bendice tus palabras, Señor, quizá tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento. En el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén. Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Hoy quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas en el primer libro de los Reyes, el capítulo 17, en los versículos 8 al 16, donde nos centraremos en lo que es la predicación o el mensaje de la palabra de Dios para este día. Hoy quiero conversarle acerca de que Dios controla los tiempos de aflicción. Dios tiene el control de todo, nunca lo ha perdido. Y ahora vamos mirando este texto a enfatizarnos este aspecto. La nación de Israel vivía una situación muy alarmante que incluso afectaba a sus vecinos. Era algo regional lo que se estaba viviendo. El culto pagano había sido introducido en Israel y había sido auspiciado desde las más altas esferas del gobierno, el rey Acab y la reina Jezabel, siendo ella una de las más fervientes promotoras y seguidoras del culto pagano, específicamente del culto a Baal. Estos reyes son recordados como los peores, malvados, idólatras y crueles en la historia del pueblo de Israel. En este tiempo que se vive una crisis nacional que afecta el ministerio del profeta Elías y a las familias, aún fuera de Israel, es que se centra este texto, este pasaje del día de hoy. Dios envía una sequía y Dios envía hambre al pueblo de Israel por los pecados religiosos del rey Acab, seguidos por el pueblo de Israel. Pero a la vez usa esta sequía y usa este tiempo de hambre como un juicio sobre este dios pagano Baal, quien era el dios cananeo de la tormenta y de la fertilidad. En el versículo 1 de este pasaje, el profeta le dice al rey: no habrá rocío ni lluvia, sino por mi palabra. Ese era el mandato de Dios. Ni rocío ni lluvia, sino por la palabra de Dios. Y el capítulo siguiente nos dice que este tiempo de sequía fue un tiempo que duró 3 años.
Hoy quiero presentarles 3 cosas que nosotros debemos hacer en medio de las crisis. La primera, escucha la voz de Dios. La segunda, confía en el cuidado de Dios. Y la tercera, actúa por fe, movido por Dios. En primer lugar, en tiempos de crisis hay que escuchar la voz de Dios. Hay que escuchar la voz de Dios. En este capítulo encontramos que Elías escuchó la voz de Dios 3 veces. Por lo menos allí vemos 3 veces. Uno, para señalarle al rey que vendría un tiempo de sequía, versículo 1. En el versículo 2 encontramos que Dios le dice a Elías, en este tiempo de prueba tú debes ir al arroyo de Querib, porque allí te voy a sostener, allí te voy a mantener. Y allí fue él en realidad alimentado por cuervos. En el versículo 9 dice que cuando se secó el arroyo de Querib, Dios le dijo a Elías, es tiempo de ir a Sarepta de Sidón, donde vas a ser alimentado allí por una viuda, por una viuda. El pueblo de Israel, fíjense, Elías escuchó la voz de Dios y obedeció. En contraste, el pueblo de Israel no quiso oír la voz de Dios que fue expresada en la ley y que fue anunciada por los profetas. Desde allá de la ley en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas y las atarás como una señal y las escribirás en las paredes de tu casa, en todos los lugares. Así que mucho más adelante, aún pasando por estos tiempos de crisis, encontramos que el profeta Jeremías escribe lo siguiente, palabra de Dios para el pueblo de Israel. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. ¿Por qué nos puede costar a nosotros escuchar la voz de Dios? Si tú no lees la Biblia, no vas a escuchar la voz de Dios. Porque Dios no te va a mandar un pajarito para que te diga lo que tú tienes que hacer. Pero aquí vemos que las personas pueden andar en sus propios consejos, en sus propias opiniones, en lo que a cada persona le parece bien, aunque esto sea contrario a lo que Dios quiere y demanda. Y entonces nuestros propios deseos se van a poner en contraposición a los deseos de Dios. El otro es la dureza del corazón, la terquedad, el egoísmo, el empecinarse en hacer algo aunque la palabra de Dios diga que no es. Entonces yo digo, no, eso no es así. Eso no es así. Y mientras nosotros estemos en la dureza de nuestro corazón, pues no vamos a doblegar nuestra vida ni vamos a prestar atención a lo que Dios nos dice y a la enseñanza que Dios tenga para nosotros. Dice corazón malvado. Si la maldad es lo que abunda en nuestra vida, no vamos a hacerle caso a lo que Dios exige de nosotros, que en realidad es bueno, porque Dios lo que quiere para nosotros es cosas buenas en realidad, y es nuestra desobediencia y nuestra maldad la que nos aleja y nos separa de nuestro Dios. Nosotros podemos correr el riesgo de confundir la voz de Dios. En Isaías 55:8 el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. La Biblia es la objetiva palabra de Dios. No tenemos que estar buscando la palabra de Dios en una piedra, en un objeto, en algo que nos pueda mostrar en un sueño, en una iluminación sobrenatural, en una pesadilla. No.
La Biblia es la palabra objetiva de Dios y es el instrumento que usa el Espíritu Santo de Dios para hablar a nuestras vidas. Segunda Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 al 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas veces esperamos que Dios hable de una manera sobrenatural, pero nos olvidamos que Él ha dejado un instrumento eficaz, su revelación, su palabra, que es la Biblia, donde Él habla a nuestras vidas y donde está la enseñanza para que nosotros obtengamos el éxito y la victoria en nuestra vida diaria. Dice también la Biblia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios te habla a través de su palabra, cuidado, hazle caso, obedece. En segundo lugar, en tiempos de crisis, confía en el cuidado de Dios. La Biblia nos dice: en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, tendréis crisis, tendréis problemas. Pero confiad, nos dice el Señor, yo he vencido al mundo. Así que a pesar de las crisis y las circunstancias, nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor, a confiar en que Él no es loco, Él no ha perdido el control nunca. Él tiene cosas buenas para cada uno de sus hijos. Él, por ejemplo, cuidó a Elías de una forma sobrenatural. Lo alimentó allá en el arroyo de Querit. Del arroyo tomaba el agua y envió cuervos que le llevaran en la mañana y en la tarde pan y carne. Y con esas cosas lo mantuvo por un tiempo hasta que el arroyo se secó y Dios le dijo: vete a Sarepta de Sidón, que allí le he dado orden a una viuda para que te alimente, para que te sostenga. Dios es soberano y tanto personas como animales, como los elementos de la naturaleza, todo está bajo su control. Dice Mateo 19, en los versículos 29 al 30, que ni un pajarillo cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre, pues aún nuestros cabellos están todos contados. Dios ofrece cuidar de los suyos. Dios ofrece cuidar de los que le aman. Dios ofrece cuidar de los que le temen. Dios ofrece cuidar de los que le respetan. Dios ofrece cuidar de los que le obedecen. En la Escritura encontramos en el Salmo 23 una frase que muchos la repiten como un mantra, pero no internalizan el valor de ella misma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso no es una promesa del Señor para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios y tenemos a Dios como el pastor de nuestras vidas. Eso es, Él nos advierte, le hacemos caso. Él nos guía y le seguimos. Él nos habla y le escuchamos. Un texto muy importante para mí, Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una vez en un momento de adversidad y de dificultad, Dios usó un pasaje que lo puso en boca de otro hermano de otra congregación para traerme aliento y para comprender que sí, que yo tenía que confiar en el Señor, que Él tiene cuidado de mí y que Él suple mis necesidades. El Salmo 37, los versículos 18 al 19. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre.
no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Nosotros somos valiosos para Dios. No solo somos la creación de Dios, sino somos el objeto del amor de Dios. No solo es el objeto del amor de Dios, sino que hemos costado la sangre de Cristo. Dice Mateo capítulo 6, los versículos 26 al 33. Mirad las aves del cielo, ellas no hilan, ellas están allí, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? Dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recordemos lo que nos dice Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios nos bendice. Dios usa distintos medios para bendecirnos, pero también espera que con la bendición que nosotros recibamos, sepamos bendecir a otros a nuestro alrededor. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. De gracia recibimos, debemos dar de gracia. Hemos sido bendecidos para bendecir. En tercer lugar, en tiempos de crisis, actúa por fe. Actúa por fe. Elías actuó por fe. Él actuó confiando en lo que Dios le había dicho. Él simplemente obedeció. Dice el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Hay que creer y confiar en las promesas de Dios. Hay que creer que Dios existe. Hay que creerle a Dios y hay que apropiarse de lo que Dios nos ha dicho. Puedo recordar a Moisés y al pueblo de Israel allá frente al mar Rojo, asustado ante aquella inmensidad de agua que estaba delante de ellos, que les impedía seguir más adelante, sabiendo que el faraón venía detrás para darles cacería. ¿Qué hacemos? ¡Qué desespero! Éxodo 14, versículos 14 y 15. Dice, Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y cuando le dijo que marcharan, el mar se abrió delante de ellos y ellos pudieron transitar en seco. Si Dios es importante y Dios es valioso para ti, entonces para ti es su promesa. Si tú tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal, si tú eres propiedad de Dios, no solo por creación, sino porque entregaste tu vida a Cristo, te convenciste de que Él es el Salvador y te sometiste a su voluntad y a lo que dice su palabra, entonces para ti es lo que Dios promete. En Esdras, el capítulo 8, el versículo 22 dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. En Romanos 8:28 dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En este tiempo de adversidad, en este tiempo de encierro, en este tiempo que no hay transporte público porque no hay gasolina, en este tiempo donde nos vemos amenazados por este COVID-19, en estos tiempos
donde ya no podemos ir a visitar a nuestros amigos, en estos tiempos de una inflación espeluznante, espantosa que vivimos los venezolanos, donde no se puede comer con lo que se gana, pero estamos comiendo. En estos tiempos de escasez y de necesidad, pero Dios nos está proveyendo. En estos tiempos terribles en los cuales nosotros estamos, podemos ver que la mano de Dios nos ha acompañado. Usted ha comido, Dios le ha provisto medicina, Dios le ha dado salud, Dios le ha ayudado a pesar de no haber nada. Vivimos en un país quebrado, arruinado, y sin embargo Dios está atendiendo, proveyendo y bendiciéndonos. Bueno, a su pueblo, a sus hijos, a los que creemos, a los que servimos al Señor. En estos tiempos, entonces, debemos confiar en el Señor, pero debemos actuar por fe. Y actuar por fe es dar pasos en la dirección que Dios quiere, que nos ha establecido, aunque no le veamos sentido a lo que Él nos está diciendo. Yo recuerdo una vez, tenía a mi hija mayor de menos de un año o un año por allí. No teníamos que comer en nuestra casa, no había dinero, rebuscamos por todas partes y conseguí unos 5 bolivaritos para comprar unas verduras para hacer alimento para ella. Y yo iba a hacer algo, pero mi mirada se desvió hacia otro lugar, a prestar atención a algo que no tenía por qué prestarme atención, a meter la mano en algo que iba a ensuciarme. Yo tengo problema con eso de ensuciarme las manos. Y entonces escarbo en estas cuestiones y empiezo a sacar de allí dinero, billetes que venían enrollados, billetes de baja denominación, pero saqué bastante dinero y entonces lo guardé esperando, esto debe ser de alguien, y esperé como una hora, hablé con otras personas para ver si alguien decía, se me cayó un dinero por aquí. Luego de una hora y de descubrir que de nadie era, entonces yo dije, yo iba con un propósito, me dejé llevar por algo que Dios tocó en mi vida y Dios tenía una provisión para allí. Con eso fui, hice mercado, no solo de verduras, compré verduras, legumbres, frutas, carne, pollo, enlatados, condimentos, otras cosas que se necesitaban. Compré sacos para llevar lo que estaba comprando y como no podía yo llevarme eso, había caminado 1 kilómetro aproximadamente para no gastar el dinerito en el pasaje, pues pagué un taxi y el taxi me llevó a mi casa. Y cuando yo me bajo del taxi y empiezo a sacar aquellas bolsas, mi esposa estaba regando el jardín y con asombro me dice, ¿a quién mataste? ¿A quién robaste? Porque ella sabía que no tenía dinero, pero no fue necesario ni matar ni robar, porque Dios dio una provisión especial. ¿Se acuerdan que yo les cité Isaías 41:10? Cuando yo decidí entrar al ministerio pastoral, yo estaba bien sostenido, tenía buenos ingresos que superaban a los que mi padre ganaba, pero yo gastaba ese dinero invitando a los amigos al cine, al complejo ferial, a comer, compraba, daba dinero para la casa, compraba lo que yo necesitaba, pero yo tenía dinero de sobra para mí. Y entrar al ministerio pastoral y pensar dejar lo que ganaba para no tener sueldo, eso me preocupaba, pero confié en aquel pasaje, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa fue la manifestación de Dios. En el año 2017, cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, yo dije,
No, y aquí vamos derechito a que esto se convierta como una Cuba. Y yo no quiero vivir así. Yo quiero tener, vivir, comer. Y el Señor me dijo, te quedas. Y yo le dije, sosténme, dame. Y desde unos días después, no ha faltado el alimento en mi casa. He tenido para compartir, he tenido para comer, incluso de vez en cuando un caprichito. Y Dios ha sido fiel. Pero yo decidí creerle y yo decidí obedecerle. Hay que dar pasos en la dirección que Dios quiere, aunque no le vea sentido. Dios le dijo a Elías que se fuera al arroyo de Querit, de que iría a comer. ¿Qué estaría en la mente del profeta? Y Dios lo sostuvo allí. Luego le dijo que se fuera a Sarepta de Sidón, que él había dado orden a una mujer viuda. Tal vez si hubiese sido cualquiera de nosotros, llegábamos a Sarepta de Sidón y empezábamos a ver dónde están las viudas ricas, las viudas que tienen dinero, porque es la que me va a sostener. ¿Qué estaría en la mente de él? Así que él se acercó. El primero era saber que era una viuda, no era un viudo. Se acercó una mujer con un cántaro buscando agua y él le dijo, dame de beber, dame de comer. Y él le dijo, no tengo, pero Dios había dado orden. Ella estaría consciente de que Dios le había dado orden, ¿no? Pero Dios la movió para atender a su siervo, para atender a aquel que le era obediente. Y entonces Elías comió de aquello que ella había dicho, tengo solo para mí, para mi hijo, y echarme a morir. Estoy recogiendo apenas unos leños para eso. Pero con ese poca harina, con ese poco aceite, comió el profeta, comió la viuda y comió el hijo durante todo ese tiempo de sequía y de hambruna que azotó la región. Puede ser que parezca absurdo. Yo pienso, por ejemplo, allá cuando Jesucristo se dirigía a Jerusalén ya para sus últimos tiempos, y él le dice a sus apóstoles, vas a encontrar un borriquillo, un pollino de asno que nadie ha montado, desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien le pregunta, ustedes le van a decir, el Señor lo necesita. Eso parece absurdo. Sin embargo, ellos fueron obedientes, lo hicieron. Y en ese pollino entró el Señor Jesucristo montado allí a Jerusalén unos días antes de su crucifixión. Luego, estando en Jerusalén, para los preparativos de la Pascua, él le dice a los apóstoles, salgan y van a encontrarse con un hombre que viene con un cántaro. Y ustedes le van a preguntar, le van a decir, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación preparada para que tengamos la Pascua, para que celebremos la fiesta, para que celebremos la Pascua? Absurdo. La señal, vas a encontrarte un hombre que viene con un cántaro. Y así lo hicieron. Y fue el aposento alto, el lugar donde el Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus apóstoles. Descansa en Jesucristo. Él no ha perdido el control. Él sabe lo que tú necesitas. Él conoce tu necesidad, pero tú tienes que pedírselo. Tú tienes que decírselo. Primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El propio Señor Jesucristo en Mateo 7:7-8 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. No caigas en el pesimismo, no te dejes derrotar por tu temperamento melancólico, por las circunstancias que te rodeen. Tú estás por encima de eso porque tienes a Jesucristo en tu vida. Es el Espíritu Santo quien te guía y Él cuida de ti. Da pasos de fe. Cada persona que recibió un milagro del Señor, luego de recibir la indicación del Señor, pero antes de recibir el milagro,
ellos dieron los pasos que el Señor les pidió. Por ejemplo, cuando hubo la pesca milagrosa, los apóstoles venían de pescar y el Señor les dijo, métete mar adentro y lanza la red. Y Pedro le dijo, hemos pasado toda la noche pescando y no pescamos nada, pero en tu nombre echaremos la red. Lanzaron la red y eso se les reventaba de la cantidad de peces. Se hundía el barquito, tuvieron que pedir ayuda para poder cargar la cantidad de peces que habían obtenido. Cuando habían aquellos 5,000 personas en una oportunidad y el Señor Jesucristo se compadeció de ellos y les dijo a los discípulos, denles de comer. No tenemos nada, dijo. ¿Qué hay? Y le dijeron, aquí hay 5 pancitos y 2 pececillos, 2 sardinas y 5 panes de banquete. Y entonces el Señor Jesús los partió, los multiplicó, la gente comió y sobraron 12 cestas de comida. Hubo un ciego a quien le untó los ojos de barro y le dijo, ve y lávate a tal lugar. Si el ciego se hubiese molestado y hubiese agarrado un trapo para quitarse aquel barro, no hubiera recibido el milagro. Pero él fue al lugar que el Señor le dijo, se lavó y entonces tuvo el milagro de la vista. O aquel paralítico que le llevaron otros sus amigos y lo introdujeron por un techo y él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si él no hubiese dicho, no, yo no puedo levantarme porque yo soy paralítico, entonces no hubiese recibido su milagro. Toma acción, da pasos de fe en el orden de la instrucción que Dios te ha indicado. Y ya para concluir, hoy les he compartido a ustedes 3 cosas que debemos hacer en medio de las crisis. Primero, escucha la voz de Dios, no la confunda. Escucha lo que Dios te habla y la palabra de Dios es la voz objetiva de lo que Dios quiere decirte. Segundo, confía en el cuidado de Dios. Él no está loco, tú eres de su propiedad, tú eres valioso para Él, Él cuida de ti. Tercero, actúa por fe, da los pasos que corresponden en el orden de lo que Dios quiere y de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha pedido. En estos tiempos de crisis generalizada a nivel nacional, ¿prestas atención a la voz de Dios o tus oídos se llenan de las circunstancias que tienes alrededor, de las voces que te deprimen y de aquellas señales que te angustian? ¿O escuchas a Dios? ¿Confías realmente en el cuidado divino? ¿O quieres ponerte como Sara, la mujer de Abraham, para querer ayudar a Dios y equivocarse? Dios es el que cuida de ti. Y si tú vas a actuar, tienes que actuar dando pasos de fe. Y ese es el tercer punto, conforme a lo que Él ha dicho. Y estás dando tú realmente pasos de fe en la dirección que Dios señala. Tú puedes oír a Dios. Necesitas comunión con Él. Tú puedes hacer su voluntad. Necesitas obedecer lo que Él tiene. Tú puedes confiar en Dios. Busca las promesas de Dios. Apropiatelas a tu vida. Espera que Él haga. Tú puedes dar los pasos que el Señor te pide. Obedécele. Haz conforme Él quiere. Y su instrucción está en la Escritura. No las inventes. Y entonces experimentarás la vida diferente y superior que Dios ha creado para ti. Oremos. Oh Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre, Señor, en este momento. Y en este momento de crisis que vivimos, ayúdanos, Señor, para escucharte. Queremos tener tu voz en nuestras vidas. Habla nuestras vidas para que haya sosiego, para que haya paz y para que aprendamos a descansar en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Que podamos descansar en tu palabra, que escudriñemos tu palabra y nos apropiemos de tu promesa, confiando que tú tienes cuidado de nosotros. Y Señor, ayúdanos a dar los pasos de fe que nos corresponden, conforme a tu palabra, en obediencia a lo que tú nos dices, para ser las personas que tú quieres que seamos. Manifiéstate a tu pueblo, manifiéstate a tus hijos, Señor, a través de tu vida, de tu milagro, de tu manera especial de actuar, de tu escritura, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquellos que no te conocen, Señor,
que no tienen una comunión personal contigo. Toca su vida para que ellos se acerquen a ti, para que ellos depositen su confianza en ti, para que reciban a Cristo como Señor y Salvador, para que entreguen su vida en tus manos y puedan experimentar al Dios que tiene el dominio de todo, al Dios que tiene el control de todo, al Dios que sustenta, que provee, que cuida, que bendice. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. El Señor les bendiga hasta nuestra próxima oportunidad.